Libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 13. Del 13 al 20, que es ya lo que resta del capítulo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ancla y firme, como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Vamos a orar. Alabado Padre Celestial, te damos gracias en este día por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, por la lluvia. Gracias, Señor, porque tú nos permites tener esa bendición y nos gozamos en ello. Te rogamos, Señor, que tú sigas bendiciendo en nuestros corazones, hables a nuestros corazones, que si hay aquí alguien que aún no te conoce, que pronto pueda tomar esa decisión. Y todos los que ya te conocemos, que podamos gozarnos, Señor, que podamos reconfortarnos, estar animados, esperando pacientemente el cumplimiento de tus promesas. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Te ruego que tú, Señor, sigas trabajando en nuestras vidas. Bendice este tiempo, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios sabe que muchas veces andamos desanimados y queremos rendirnos, y en cierta manera razones pudieran no faltarnos, pero Dios nos deja un libro para exhortarnos y animarnos. ¿Se acuerdan? Vimos ahí en capítulo 5, versículos 11 al 14, una exhortación fuerte al hecho de que a estas alturas, después de un tiempo, se espera que cada cristiano ya haya madurado. No se espera que todo cristiano se quede estancado en una misma etapa de su vida espiritual. Se espera que vayamos creciendo, que vayamos fortaleciéndonos, que ya llegue un momento en que no estemos enredados simplemente en cuestiones de si se debe de usar cierta ropa, si se debe de ir a cierto lugar, sino que ya pasemos a cosas más serias, a cosas más firmes dentro de nuestra fe. Luego en capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 8, viene otra fuerte exhortación al hecho de que si no maduramos, vamos a terminar regresando a los viejos pecados de antes de haber creído en Cristo. Y si regresamos a esos viejos pecados, vamos a terminar caminando en la vía sin retorno hacia el juicio de Dios. Fue una exhortación muy seria. Si no maduramos, vamos a terminar regresando, no estancándonos. Bíblicamente eso no va a suceder. Nos vamos a regresar, y si no regresamos, Dios nos va a juzgar. Pero luego, la semana pasada vimos versículos 9 al 12, unas palabras de ánimo. Anímense. Dios no es injusto para olvidar lo que ya han estado haciendo. Si parece que no hay recompensa ahorita, descansen en el hecho de que Dios no es injusto, y en el futuro Dios va a darles la recompensa de su lucha que tienen ahorita. Buenas palabras de ánimo. Ahora estos versículos 13 en adelante
son también parte de ese ánimo. Recuerden, nos exhorta, ya deberían de madurar. Si no están madurando, se van a regresar, y si se regresan, Dios los va a juzgar. Pero échenle ganas. Dios no es injusto para olvidar todo el trabajo que han estado haciendo. Y en primer lugar, en esta ocasión nos anima a ser pacientes. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios hizo anteriormente al patriarca Abraham una promesa. Le había prometido que él iba a ser de bendición, le había prometido una tierra, le había prometido ser de bendición, le había prometido que quienes lo maldijeran iban a ser maldecidos. Había hecho una serie de promesas. Y esas promesas estaban basadas en un juramento. Como vamos a estar viendo a lo largo de todo este pasaje, Dios no necesita jurar. Él simplemente con que diga, te voy a bendecir, con eso es más que suficiente. Pero entiende Dios que nosotros a veces nos cuesta trabajo creer sus promesas. Y como nos cuesta trabajo creer sus promesas, a veces Dios le agrega a sus promesas juramentos. Les dice, yo te prometo y te juro que esa promesa que te di se va a cumplir. Dios le hizo una promesa a Abraham y no podía él jurar por otro mayor que él mismo porque él es Dios. Así que juró por su carácter. Algo así como, Abraham, si yo no cumplo mis promesas, yo dejo de ser Dios. Y obviamente eso no podía suceder. Así que Abraham podía descansar en que le iba a dar un hijo y que iba a ser padre de una multitud de personas y que iba a heredar la tierra, porque si Dios no le daba un hijo y si Dios no le daba la tierra, Dios dejaba de ser Dios. Así que Abraham tenía una firme promesa. Luego a veces cuando hablamos un poquito de Abraham llevando a su hijo a ser sacrificado en el monte Moriah, algunos predicadores le agregan así como que a lo mejor Abraham estaba dudando, estaba nervioso, estaba triste, pero lo que nos da el texto a entender es que no, él iba seguro. Él no sabía qué iba a hacer Dios en el monte, pero lo que sí sabía es que su hijo no iba a quedar muerto allí, porque si se moría y quedaba muerto allí, Dios dejaba de ser Dios. Así que iba seguro. Iba con toda la confianza. No sé qué va a hacer Dios, pero Dios no puede traicionarse a sí mismo. Dice Génesis capítulo 22, versículos 16 al 17. Precisamente un texto que nos habla de Dios y de Abraham después de que Abraham cumplió con su parte del llamado de Dios a llevar a su hijo al monte. Dice capítulo 22, versículos 16 y 17. Desde el 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Dice, de cierto te bendeciré y te multiplicaré. Por mí mismo lo juro. Es muy impresionante. Esto ha ocurrido, pues básicamente unos 38 años después de que Dios llamó a Abraham. Dios llamó a Abraham allí en Ur de los Caldeos. Dios lo llama. Y va pasando por muchas pruebas. El llamado es un acto de fe. Y él va pasando por muchas pruebas, llega a Canaán, luego falla en sus pruebas y va a Egipto, luego recupera la confianza, regresa a Canaán.
Él tiene que tomar una decisión de fe y le permite a Lot escoger a dónde quiere irse. Y él sigue creciendo en su fe. A veces falla, como en el caso de Agar, pero a veces vence y va creciendo en la fe hasta que él ha madurado y Dios le dice: dame a tu hijo. Ya maduró. Es muy impresionante ver que Dios no le dio a Abraham su hijo luego del llamado. Tardó 25 años en darle un hijo. Y Dios no le pide a su hijo luego. Tarda 13 años en pedirlo. En todo ese tiempo Abraham creció. Dios va a ponernos pruebas de acuerdo a nuestra madurez. Nunca va a ponernos algo que no vamos a poder aguantar o que Dios no va a respaldarnos para poder aguantar. Dios mira ya también nuestra madurez y también mira cómo necesitamos a veces madurar, y esas pruebas nos van a llevar a crecer. Y Abraham tuvo que tomar una decisión por fe y Dios ratificó las promesas hechas a Abraham como esa respuesta a su fe. Dice ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Dios requirió de Abraham paciencia. Tuvo que ser paciente entre el llamado y el hijo. Tuvo que ser paciente entre el hijo y la petición de darle el hijo en sacrificio. De hecho, él no estaba pensando en la tierra. Hebreos 11 nos da una pista de qué era lo que estaba esperando. No vamos a ir a Hebreos 11, pero él estaba pensando en la ciudad celestial que tiene un constructor. Él siempre estuvo pensando en el cielo. Por eso la única cosa que él tuvo en la tierra de Canaán fue una tumba. Él siempre habitó en Canaán, aunque era su tierra, aunque Dios le había prometido esa tierra, él habitó como peregrino, porque él siempre estuvo pensando y poniendo su mirada en el cielo. Dios nos ha hecho promesas, hermanos. Y así como Abraham, también a nosotros nos da promesas, y como a Abraham, también a nosotros el cumplimiento de las promesas de Dios son ciertas. Como que Él es Dios. Si Él no le cumple y no nos cumple a nosotros las promesas que Él nos ha hecho, Él deja de ser Dios. Y eso no va a pasar. Podemos descansar en que cada promesa, cada acto de Dios, cada palabra de Dios en las cuales Él nos ha prometido algo, se va a cumplir sí o sí. Porque si Él deja de cumplir, Él deja de ser Dios. Y eso no va a pasar. Dios nos ha hecho promesas que se van a cumplir. ¿Qué se requiere de nosotros? Paciencia. Paciencia. Es algo que es difícil de tener, pero no es una paciencia que sale de la carne. Es parte del fruto del Espíritu. Él nos pide ser pacientes. Algunas promesas no las vamos a ver ahorita y no las vamos a ver en toda nuestra vida, pero cuando finalmente cerremos nuestros ojos y pasemos a la otra vida, podremos ver cada una de sus promesas completamente cumplidas. Y hay otras promesas que Dios nos las va a cumplir durante nuestro trayecto camino a casa, pero cuando Dios hace una promesa, la cumple. Porque si no la cumple, Él deja de ser Dios. Y eso no va a pasar. Si hermano, hermana, usted se ha cansado, usted ha batallado, ha luchado, inclusive se ha enfrentado a cosas que pudieran parecerle muy por encima de su capacidad, no se rinda. Dios le ha hecho promesas y se las va a cumplir, o deja Él de ser Dios.
Así que puede descansar como Abraham. Y algunas cosas como Abraham, él no vio toda la multitud de gente que salió de él. Él nada más vio a Isaac. Y por cierto, si uno hace la medición de las genealogías, él alcanza a ver a Jacob y a Esaú. Todavía está vivo cuando nacen ellos dos. Ya no alcanza a ver a José ni a los hijos de Jacob, pero sí alcanza a ver a Jacob y a Esaú, pero especialmente a Jacob. Así que ve al hijo de la promesa y ve al nieto de la promesa. Es todo lo que ve. Pero él descansa, él cierra sus ojos con la esperanza y la confianza de que todo lo que le prometió Dios lo iba a cumplir, o Dios dejaba de ser Dios. Seamos pacientes, hermanos. Dice versículo 16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Yo sé que hoy en día la palabra de nosotros casi no siempre vale, pero en la época antigua, cuando un hombre y otro, con una persona, dos personas entraban en una discusión, los juramentos que se daban valían. Si la persona decía, en verdad te juro que yo no tomé nada de lo que es tuyo, la otra persona podía dar por hecho que así era. Hoy en día esos juramentos ya muchas veces no valen, pero en la antigüedad sí. Y a veces juraban por alguien mayor que ellos. Generalmente ahí terminaba todo. Les decían, te juro por Dios que realmente yo no fui. Y la otra persona tendría la obligación de creerle porque puso un juramento. Dice versículo 17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar. En realidad, como les digo, Dios no hay razón para la cual Dios tenga que jurar. Nosotros podemos intentarlo. De hecho, en los juicios, en algunos lugares, en algunas partes del mundo, se usa que tienen que jurar por Dios. Pero Dios no tendría por qué jurarnos. Basta con que nos diga que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, y con eso es más que suficiente para decir es cierto. Basta con que Él diga, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, y sería suficiente con su palabra. O como también dice Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Suficiente con que Él lo diga. Pero Él quiso mostrarnos a nosotros, los herederos de la promesa, que sus propósitos son inmutables. La palabra consejo aquí es una palabra que se traduce también como propósito. Sus propósitos son inmutables. Dios se propuso que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna, y su propósito no cambia. Dios se propuso fortalecernos con el poder de su fuerza por medio del Espíritu Santo, y su propósito no cambia. Dios se propuso que al final de cuentas seamos guardados santos y sin mancha delante de Él, y su propósito no cambia. Él quiso mostrarnos eso. Él quiere decirnos, no piensen, herederos de la promesa, que mis propósitos van a cambiar, depende de mi estado de ánimo. Los dioses griegos así eran. Los falsos dioses griegos eran así. Si un día Poseidón amanecía enojado, olvídense Corinto, porque podía llegar una ola y se los tragaba. Un día podía estar Zeus contento y otro día triste. Y cambiaba la situación de Éfeso. El verdadero Dios y único no es así. Él no cambia, sus propósitos son inmutables.
Cuando usted y yo creímos en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él sabía cómo íbamos a hacer. Él sabía nuestras luchas, Él sabía todo de antemano. Así que su propósito para nosotros no ha cambiado. Si fuéramos infieles, ¿qué dice la palabra de Dios? Él permanece fiel. Él quiso mostrarnos a nosotros, dice a los herederos de la promesa, que sus propósitos son inmutables. Y para mostrarnos eso interpuso juramento. Algo así como que les juro por mí mismo que quien cree en Cristo será salvo. No tendría que hacer ese juramento, pero Dios lo hizo. No tenía que hacer otro juramento, no tendría que interponer juramento de fortalecernos, de animarnos, de llevarnos al cielo y de completar toda esa obra que empezó en nosotros. Él no tenía que hacer ese juramento, pero lo hizo. Puede que las cosas no estén saliendo bien para muchos de nosotros, pero debemos tener la seguridad. El propósito de Dios no ha cambiado. Él sigue trabajando en nuestras vidas. Aunque a veces nos resistimos, a veces somos más rebeldes, Él sigue trabajando en nosotros. Lo juró por sí mismo. Si Él no nos puede llevar al cielo, Él deja de ser Dios. Si Él no completa la obra que Él empezó en nosotros, Él deja de ser Dios. Y como eso no va a pasar, vamos a casa. Y como no va a dejar de ser Dios, Él va a completar la obra que se propuso hacer en cada uno de nosotros. Le decía a un amigo, nada más que nosotros escogemos, o por la buena o por la mala. Pero de que se completa la obra de Dios en nosotros, se completa. Si usted decide que por la buena es porque va a obedecer al Señor Jesucristo y va a seguir en su camino, si usted decide ir por la mala, quiere decir que de vez en cuando va a ser rebelde y Dios va a tener que disciplinarlo y Dios va a tener que azotarle, pero de que al final de cuentas se completa la obra que Él se propuso hacer en usted, se completa. Porque si no lo hace, Él deja de ser Dios. Así que usted decide, por la buena o por la mala. Espero que decida por la buena. Va a ser más fácil. Dice versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Uno se queda, ¿cuáles cosas? Bueno, hemos estado hablando de dos cosas: promesas y juramentos. Para que por sus promesas y sus juramentos tengamos un fortísimo consuelo. Es imposible que Dios prometa algo que no va a cumplir. ¿Lo cree? Es imposible. Es imposible que Dios le prometa a usted algo que al final de cuentas no va a cumplir, porque si le promete algo que no va a cumplir, Dios estaría mintiendo. ¿Y es posible que Dios mienta? No. Así que es imposible que Él le haya hecho una promesa que Él no va a cumplir. El punto es que lea bien la promesa, porque a lo mejor está leyendo mal y por eso está pensando que no se está cumpliendo. Pero promesa que Dios hace, promesa que Él cumple, porque es imposible que Dios mienta. Es imposible que Él jure algo que no va a poder cumplir, ¿verdad? Porque si Él jura algo y les dice, yo les juro, de cierto os digo, ese de cierto es un juramento. Yo les juro que esto va a ser así. Y Él no puede cumplir, Dios estaría ¿qué? Mintiendo. ¿Y Él miente? No. Todo lo que Él juró, lo cumple. Todo lo que Él prometió, lo cumple. Porque Él no puede mentir.
porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo. Nos da consuelo. El saber que Dios va a cumplir al final sus promesas, el saber que Dios va a cumplir lo que Él ha jurado, nos debe de consolar. Podemos estar pasando por un intenso dolor, por una intensa batalla, podemos haber estado pasando por una serie de batallas y luchas, y la única forma de podernos consolar es recordar que Dios prometió cosas y las va a cumplir. Dios nos juró cosas y lo va a cumplir, porque es imposible que Él mienta. Él no puede prometernos algo y al final no cumplirnos. Dejaría de ser Dios. Él no puede jurar algo y al final de cuentas no poder cumplir su juramento. Dejaría de ser Dios. Así que tenemos un fortísimo consuelo. Volveremos a ver a nuestros familiares que han muerto en Cristo. Nos consuela eso. ¿Tendremos victoria al final de cuentas en nuestras luchas? Nos consuela eso. Un día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Nos consuela eso. El pecado no va a vencer. Nos consuela. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos a la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Qué hay que hacer? Asirnos, agarrarnos de esa esperanza. Agarrarnos de la esperanza que tenemos en Cristo, abrazarnos a ella. Es lo único que tenemos seguro. Todo lo que está a nuestro alrededor es inseguro. En cualquier momento las cosas pueden cambiar a nuestro alrededor, pero lo único que no cambian son las promesas de Dios. Siguen siendo inmutables y se van a cumplir. Todos los que estamos aquí de una u otra forma hemos pasado por cambios a lo largo de estos 2-3 años. Algunos cambios más grandes que otros. El único que no ha cambiado es Dios y sus promesas. Es el único que no ha cambiado. Siguen siendo firmes y siguen siendo seguras. Por eso dice versículo 19, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Esa esperanza que tenemos es lo único que nos queda para anclar el alma. Todo cambia a nuestro alrededor. Muchas cosas cambian, muchas van a seguir cambiando a una velocidad que no podemos detenerlo. Los que tenemos más de 40 años ya sabemos lo que significa cruzar los 40 y ver cómo la vida se le apachurra el acelerador y ya. Empezamos a irnos de rapidito por el tobogán. Pero lo único que nuestra alma, en lo cual nuestra alma puede descansar es en nuestro Dios. Ahí se ancla nuestra alma. Se ancla en el hecho de que Él nos ha prometido cosas y hasta ha jurado y se va a cumplir. No vamos a quedarnos en la tumba, no vamos a terminar derrotados, no tenemos por qué terminar apartándonos de nuestro Dios, no tenemos por qué terminar volviéndonos a pecados del pasado. Si nuestra alma se ancla en la seguridad de que Dios nos ha prometido cosas y las va a cumplir. Lo esperamos. Y para que esto quede bien claro, dice y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Próxima semana vamos a seguir viendo de Melquisedec, pero noten esto. ¿Por qué podemos estar seguros de que eso que prometió y de que nosotros vamos a ver las promesas completas? Porque Cristo entró en el lugar santísimo como precursor nuestro. Él entró hasta el trono de gracia para que podamos nosotros hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos allá en el cielo a alguien que intercede por nosotros,
que está sentado a la diestra del Padre y que está intercediendo y que además es nuestro abogado a favor nuestro. Todas las cosas que nos han pasado, todas las luchas, todas las batallas, no es porque Dios esté enojado contra nosotros y esté decidido a destruirnos. No es así. Aunque las batallas han sido cansadas y han sido difíciles, sabemos que tenemos allá en el cielo un intercesor, un abogado que está intercediendo por nosotros. Y tenemos la seguridad de que podemos doblar rodillas y decir, Señor, necesito tu presencia, necesito tu ayuda. ¿Se acuerdan que siempre terminamos nuestras oraciones con, te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? No es una fórmula de oración. Es que Él está ya intercediendo por nosotros. Y le pedimos ayuda en su nombre. No en base a que nosotros nos hemos portado bien, no en base a que nosotros somos buenos, perfectos, simpáticos, sino en base a que tenemos un intercesor. Y podemos descansar en que las promesas se van a cumplir y podemos descansar en que alguien está intercediendo por nosotros. Podemos dormir tranquilos, sabiendo que independientemente de las circunstancias que nos vengan en el futuro, tenemos un intercesor y tenemos promesas hechas por Dios, juradas por Dios, que se van a cumplir, sí o sí, porque Él es Dios. Así que, hermanos, tengamos esperanza, seamos pacientes. Si ya se ha cansado, recuerde que Dios le ha hecho promesas y hasta ha jurado que las cumplirá. Solamente sea paciente, tenga esperanza. Si está por cansarse, no olvide las promesas que Dios ha jurado cumplir y renueve sus fuerzas en Cristo. Pero si hay alguien aquí que no ha creído en Cristo, Cristo le invita a creer en sus promesas de perdón y salvación. Promesas ciertísimas que Él nunca dejaría de cumplir. Quien se acerca a Él no le echa afuera y le da salvación. Oremos. Alabado Padre Celestial, le damos gracias en esta tarde por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu amor, por tu bondad para con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. Padre, tú conoces la lucha de cada uno de los que están aquí presentes. Algunos han tenido batallas que hasta parecen que están perdidas. Algunos quizás están a punto de decir, ya no quiero más. Señor, que estos pasajes les recuerden que tú les has hecho promesas y que aunque pareciera que no se cumplen, no dejarán de cumplirse porque tú prometiste y hasta juraste. Y si tú no cumplieses, dejarías de ser Dios y eso no va a pasar. Señor, renueva fuerzas a quien necesite esa renovación de fuerzas. Renueva ánimo, renueva la esperanza de quien lo necesite hoy aquí. Quien está con la esperanza y el ánimo en alto, Señor, ayúdales a entender que te necesitan constantemente, porque somos tan frágiles que el desánimo puede llegar en cualquier momento. Y así en actitud de oración, ¿quién diría, hermano? Yo quiero agradecer a Dios porque me ha recordado sus promesas, me ha recordado que me ha hecho promesas y sé que las va a cumplir. Que Dios me reanime, que Dios me dé nuevas fuerzas porque las estoy necesitando hoy. Habrá alguien así que diría, hermano, ayúdeme a orar. He estado cansado, batallando, luchando, pero hoy Dios me recuerda que me ha hecho promesas y las va a cumplir. Y una de ellas es dar fuerza al cansado y aumentar fuerzas al que no tiene ningunas para seguir adelante. ¿Habrá alguien que diría eso?
Invito a levantar su mano. Amén. 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 Pueden bajar su mano. Alabado Padre Celestial, tú sabes el corazón de mis hermanos, hermanas aquí. Han estado batallando muchas veces. Algunos han tenido batallas que son casi mortales, donde sus fuerzas casi se han acabado, pero tú has prometido cosas. Ayúdales a anclarse en esas promesas que están aquí en tu palabra, a anclarse firmemente en que tú, Señor, eres su Dios y les has prometido ser que ellos serían tu pueblo y no vas a dejar de cumplir. Señor, ayúdales a anclar sus almas, que el cansancio, el desánimo se disipen y reencuentren nuevas fuerzas y levanten alas como águilas, renovando, Señor, su confianza en que tú nos has hecho promesas y no vas a dejar de cumplir, porque tú lo has jurado y tú no mientes. Y tenemos la seguridad de que como no mientes, cumplirás. Ayúdanos, dales a mis hermanos paciencia y esperanza, para que puedan esperar hasta el final y ver cómo tú cumples lo que has prometido. Bendice lo que resta de este servicio, te lo ruego, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.